En la progresión de las reflexiones sobre el Sermón de la Montaña llegamos hoy a la bienaventuranza que se registra en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al reino de los cielos se accede por salvación y hay gozo en el corazón del salvo, porque sus pecados han sido cancelados, resuelta su problema de deuda a causa del pecado con Dios, recibe la justificación por medio de la fe y está dentro del reino de los cielos o del reino de Dios, como Pablo enseña en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Las bienaventuranzas se contemplan como una progresión en la vida del cristiano. Nace el cristiano para salvación y solamente nace para salvación quien es pobre en espíritu. Luego las dificultades vienen, forman parte de la vida del cristiano, pero está en cada momento la experiencia del consuelo. Bienaventurados los que lloran o los afligidos, porque ellos recibirán consolación. La mansedumbre que hemos visto en la última ocasión es aquel corazón que se dobla ante Dios y es la forma propia de expresión de la vida del cristiano. Ahora, Cristo habla de la dicha de los que tienen hambre y sed, pero específicamente hambre y sed de justicia. Hay tres cosas en esta bienaventuranza también, como en las anteriores y en las que siguen. En primer lugar está la condición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En segundo lugar está la razón de la bienaventuranza, porque ellos serán saciados. Y finalmente está la responsabilidad que yo debo tomar frente a esta advertencia y a esta bendición. Primeramente, pues, la condición. La cuarta condición para ser feliz es muy sencilla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Notad que el hambre y la sed están relacionadas con la justicia. Se trata sin duda ninguna de la justicia que es propia para el reino o del reino de los cielos. Nada tiene que ver esto con la justicia de los hombres. La justicia de los hombres no es justicia delante de Dios. La bendición de la bienaventuranza es solo para aquellos que tienen hambre y sed. Es decir, para los que sienten en la intimidad del corazón una profunda necesidad. No es algo pasajero, sino algo intenso y algo continuo. La expresión del salmista nos permite entender la dimensión de esta bienaventuranza. Leo en el Salmo 42, versículos 1 y 2 estas palabras. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dicho de otro modo, también en palabras de otro salmo, Salmo 63, versículos 1 y 2. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es algo intenso, yo lo diría de esta manera. Es el sentirse morir de hambre y de sed. Cuando el hijo pródigo comenzó a tener hambre, procuró satisfacerla con las algarrobas que comían los cerdos. Pero solamente cuando él dijo, perezco de hambre, fue cuando se levantó y tomó el camino de restauración hacia la casa del Padre. Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. Por tanto, la bienaventuranza me dice, bienaventurados los que están muriendo de hambre y de sed de justicia. La bendición es profunda porque en principio se trata de la justicia imputada. La advertencia de Cristo en el sermón sobre la justicia de los hombres y la justicia de Dios es muy clara. Mira el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Los fariseos querían alcanzar la justificación por obras personales. Los fariseos querían que Dios los declarase justificados y los tratase como justos por un esfuerzo personal. Por eso estaban rodeándose permanentemente de obras, de acciones, de sacrificios, de formulismos. Pero cuanto más insistían en esta obtención de la justificación por medio de sus obras, el orgullo llenaba y atiborraba su corazón. De manera que el fariseo decía, orando a Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Jesús hace una afirmación solemne para estos. Estos nunca serán justificados. Pero cuando yo voy a la Biblia, descubro que la justicia imputada de Dios es para todo aquel que cree. En el caso primario de Abraham, capítulo 5 de Génesis, versículo 6, dice que creyó a Dios y le fue contada por justicia. El hombre es incapaz de alcanzar la justicia que justifica. Leo Isaías, capítulo 64 y versículo 6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cualquier acción que el hombre haga es absolutamente inútil sobre el pecado y sobre sus consecuencias. Así lo dice otro profeta, Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. La justicia de Dios para salvación procede de Dios mismo y se alcanza en Cristo Jesús. La obra de justificación es posible porque Cristo ocupa en la cruz el lugar del pecador. Y en la cruz Dios pone de manifiesto su justicia, condenando al inocente para liberar en razón de la paga del pecado que él realiza a aquel que siendo pecador tenía como destino el infierno y como forma experimental de vida la muerte. La acción del Espíritu Santo está vinculada con este tramo de la experiencia de la justificación por la fe. En primer lugar, el Espíritu Santo actúa en el hombre convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. De otra manera, el Espíritu Santo habla al corazón del hombre y dice, olvídate de cualquier medio de justificación porque eres pecador y la paga del pecado es la muerte. El Espíritu Santo habla al corazón del pecador convenciéndolo de que la justicia que otorga Dios no viene de él, sino de la obra de Jesucristo. Y el Espíritu Santo convence de juicio porque la operación de salvación destruye, destrona, derriba la argumentación de Satanás y toma, como dice Pablo, la ley de los decretos que nos era contraria y la clava con Cristo en la cruz. Ahora algo más. No solamente la justicia de Dios se manifiesta en convicción al pecador, sino que Dios, el Espíritu Santo, capacita al pecador para salvación. En la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, habla precisamente de esto. Voy a la Escritura. Carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Dice de esta manera, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De manera que el Espíritu Santo capacita para salvación. Lo que es imposible para el hombre natural, que es obedecer, es posible por la acción potenciadora del Espíritu Santo que realiza en el corazón de aquel que siendo pecador perdido va a creer en Jesucristo para salvación personal. Indudablemente cuando el Espíritu Santo habla de que prepara, de que santifica, que separa al pecador para salvación, habla de que es para que pueda creer o para que crea. El hombre es rebelde a la voluntad de Dios y no puede obedecer por condición natural, pero Dios llama a salvación de esta manera,
como dice el apóstol Pablo a los atenienses, Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y como el mandamiento de Dios no puede ser atendido por un corazón desobediente por naturaleza, el Espíritu Santo hace una operación de poder para que el desobediente obedezca y entregue su vida sin discusión alguna a aquel que puede salvarle. La generación de la sed y el llamado a salvación van juntas, de manera que el pecador, al impulso del Espíritu Santo, siente sed profunda, hambre de justicia, y de pronto la Biblia dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Y es la misma fuente de agua que es Cristo quien invita al sediento a acudir a Él para recibir la provisión de alimento que satisface su hambre y de agua que sacia su sed. El clamor de salvación y la sed y el hombre espiritual son saciados por Jesucristo mismo. La justicia de Dios imputada al hombre hace que el hombre sea hecho no solamente justificado o justo delante de Dios, sino que es hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. El hombre recibe el perdón de los pecados y la vida eterna y recibe la esperanza de gloria, que es Cristo mismo el Salvador, que se hace esperanza de gloria en su vida. Algo más, el Espíritu Santo de Dios regenera el corazón del que recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, y se produce un cambio de vida de tal dimensión que el apóstol Pablo habla de un antes y de un después cuando dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas, sin excepción, son hechas nuevas. Yo quiero que no te engañes, que no, si no has sentido hambre y sed de justicia y has acudido a Cristo para recibirlo por medio de la fe, no has recibido la salvación y no tienes a Jesús como Salvador. De otra manera, no eres salvo. A veces hay un engaño en aquellos que vienen de ascendencia, llamemos así, evangélica, o que sus padres han creído en Cristo, sus abuelos han estado asistiendo con ellos a una determinada iglesia y practicando las normas de religión. Pero esto no salva a nadie. La evidencia del interés por Dios y por sus cosas está precisamente en que aman el reino de Dios y su justicia. Y porque aman el reino de Dios y su justicia, el resto de las cosas les son dadas. La bendición de la justicia imputada se transforma en justicia experimental o justicia moral. Aquella justicia que es Cristo mismo se hace justicia y vida en la experiencia del creyente. Y se produce un deseo genuino de una vida que se ajusta a las demandas de Dios. Quiero recordarte lo que sin duda sabes muy bien, y es que nadie se salva por ser justo, pero todos nos salvamos para serlo. La justicia se manifiesta en actos concretos. Aquel que tiene la justicia de Dios en sí y ha sido justificado por gracia mediante la fe, es una persona que tiene interés en ayudar a los necesitados. Es una persona que siente amor especial por sus hermanos. Es una persona cuya conversación está cimentada en palabras edificantes. Es una persona cuya vida está ausente de críticas y de murmuraciones. Es una persona que siente amor por la obra de Dios, que asiste a las reuniones en la iglesia, que lee la palabra del Señor y que acude a Él permanentemente en oración. Hay un cambio de vida. De ahí que la bienaventuranza sea tan importante y debemos reflexionar en ella. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora llegamos a la bendición. Mira la promesa del Señor. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Cristo dice, serán saciados. En esta acción, Dios sacia el alma en la salvación. El pan de vida que descendió del cielo se hace alimento que apaga totalmente el hambre espiritual del corazón humano. La fuente de agua de vida, que es también Cristo mismo,
se sitúa no cerca de él para que beba, sino en su propio interior, para que esa agua de vida salte en él mismo para vida eterna. Y viene la experiencia de la seguridad de salvación. Permíteme decirlo en uno de los textos que más veces he mencionado en todo mi ministerio, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La promesa del Señor se hace realidad y dice el texto bíblico: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la experiencia tuya y mía está sin duda ninguna aquel momento en que sedientos y hambrientos espiritualmente hablando acudimos al Señor y el pan de vida se hizo vida para nosotros y la fuente de agua de vida saltó en nuestra intimidad para vida eterna. Ahora el camino del cristiano prosigue en la senda de la santificación. Y del mismo modo que la justificación es provisión de la gracia de Dios, así también la santificación. El poder para llevar a cabo la vida de santificación, y la vida de santificación se expresa de esta manera: sed santos porque yo soy santo. El poder para alcanzar una vida de perfección espiritual, aunque como Pablo dice nunca llegaremos a alcanzarlos aquí, se produce precisamente por la acción de Dios en el corazón del hombre. De ahí que cuando el apóstol escribe la carta a los filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y esta es una gran verdad. Ahora, ¿qué salvación es? ¿En dónde podemos ocuparnos? ¿En qué debemos ocuparnos de nuestra salvación? Es equivalente a que diga: ocúpate de tu santificación con temor y temblor. Con tremendo respeto. La vida cristiana es una vida que tiene que ser vivida en un profundo respeto de temor reverente delante del Dios que nos salva. Pero esa situación, que es imposible de alcanzar para el hombre, es posible para aquel que, teniendo hambre y sed de justicia, es saciado por Dios. Porque el mismo apóstol Pablo dice que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La suprema provisión de poder de Dios para la vida cristiana se manifiesta precisamente en aquel que se hace para nosotros pan y agua que satisface la sed. Es el supremo poder de Dios en Cristo. Voy a Filipenses capítulo 2 y en el versículo 8 al 11 leo estas palabras: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Hay provisión inagotable de este recurso de la gracia? Sin duda ninguna la hay. Y voy al Evangelio según Juan en el capítulo 1 y versículo 16, y dice que de su gracia, de la abundancia de su gracia, tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, es inagotable la gracia para la experiencia de la vida cristiana. La vida de triunfo en la provisión de Dios está determinada para cada uno de los creyentes. De ahí que Pablo diga en la carta segunda a los Corintios capítulo 3 que Dios nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Ahora vienen las pruebas, vienen las tentaciones, vienen los conflictos. ¿De dónde saco yo los recursos para una experiencia victoriosa? Y voy a Filipenses, capítulo 4, versículo 13, y leo las palabras de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La acción del Espíritu Santo de Dios produce en cada uno de nosotros el fruto divino, que es la reproducción de la vida moral y espiritual de Jesús. Dios salva, Dios transforma, Dios sana espiritualmente y físicamente, Dios restaura a los caídos y Dios nos lleva siempre por sendas ¿de qué tipo? El Salmo 23, versículo 3 dice que Él nos lleva por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mira qué enorme bendición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Frente a esta bendición está mi responsabilidad,
¿Quiénes son los destinatarios de esta bendición? Bienaventurados en general los que tienen hambre y sed de justicia. El propósito de Dios es también el compromiso de Dios, saciar de hambre a los hambrientos. Lucas capítulo 1, versículo 53, en la anunciación y en el entorno que anuncia la venida del Redentor del mundo, dice que viene precisamente para satisfacer, para dar, para colmar de bienes a los hambrientos. La pregunta necesaria que yo tengo que tomar frente a la decisión a la que Dios me llama es esta: ¿tengo hambre y sed de justicia? De otro modo, ¿tengo hambre y sed de Dios? ¿Cuáles son mis prioridades para el día de hoy? ¿Cuál es la orientación de mi camino? La insatisfacción de muchos que se llaman cristianos es o se produce porque viven lejos de Dios y de sus cosas. ¿Estás satisfecho de tu vida tal como la tienes en tu experiencia en el día de hoy? No te engañes. Si no has tenido hambre de Dios y has acudido a Cristo por la fe, no solamente no tienes satisfacción, es que estás perdido. No te engañes tampoco en cuanto al sistema religioso que narcotiza la vida y satisface la carne. Muchas veces las expresiones religiosas son puro culto a la carne, pero no satisfacen la vida en cuanto a hambre y sed de justicia, porque tampoco justifican a aquel que las practica. La necesidad que tú y yo tenemos que tener es precisamente la que el versículo pone delante de nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta hambre y esta sed se puede manifestar en muchos aspectos de la vida cristiana. Hambre y sed de oración. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando yo a la oración personal delante de Dios? No te equivoques tampoco con esto. A veces se producen, se promueven, se establecen grandes acciones de oración, vigilias enteras para orar. Otras muchas veces se llama a la oración por motivos especiales, acompañado de ayuno. No está mal ninguna de esas cosas, pero no te olvides que el que tiene hambre y sed de oración es el que entra en su cámara, cierra la puerta y en silencio delante de Dios, que ve esa actitud del corazón, se dirige a Dios orando e implorando su ayuda. Tenemos que tener sed y hambre de justicia cuando experimentamos el deseo de comunión con Dios y dedicamos tiempo para estudiar la Escritura. Buscamos una parte en cada día y abrimos la palabra de Dios y pedimos primeramente en oración: abre mis ojos para ver la verdad que hay revelada en ella para mí, en mi experiencia personal. Siento hambre y sed de justicia cuando tengo verdadero interés por llevar el Evangelio a los perdidos, cuando siento en mi alma la carga de tantos que se están yendo al infierno porque no han sido alcanzados por el Evangelio, cuando yo siento la necesidad de buscar a otros para Cristo, tengo realmente hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed de justicia cuando estoy deseando ser ejemplo de vida a los ojos del mundo, para que aquellos que ven mi forma de ser sientan también sed y necesidad de Dios y acudir a aquel que ha satisfecho mi sed y mi hambre espiritual. Es el ejemplo que el mundo de hoy necesita frente a un evangelio teológico, el evangelio silencioso. El evangelio de una vida comprometida con Dios, de una vida que honra a Dios, de una vida que es ejemplar en la familia, de una vida que es un modelo en la iglesia, de una vida que llama la atención en el mundo. Cuando yo tengo esas características, estoy satisfaciendo mi necesidad espiritual y estoy manifestando que tengo hambre y sed de justicia. La gran necesidad que yo tengo hoy es de pedir en oración al Señor: Señor, dame sed y hambre de ti. Cuando yo siento esta necesidad, la bienaventuranza se hace realidad en mi vida y puedo afirmar con alegría y con humildad delante del Señor:
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que Dios añada su bendición sobre esta breve y concreta reflexión de la bienaventuranza que Cristo pronuncia en el Sermón de la Montaña, y que nuestra hambre y nuestra sed en cuanto a pecadores haya quedado satisfecha en el acto del encuentro con Jesús, pero que día a día yo siga sintiendo la necesidad de ser alimentado por el que es pan de vida y satisfecha mi sed por el que es agua viva que se hace fuente de vida en mi interior. Que Dios añada sobre cada uno de nosotros su bendición.